Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar la clase de este domingo. Sería el capítulo número 6 del Evangelio según Juan, los versículos por el momento del 22 al 24. Hermano Otto, nos dirige en oración, por favor. Oramos. Gracias, Señor, te damos esta mañana por la bendición de estar para compartir esta palabra que nos ayuda, que nos instruye, que nos corrige y que nos lleva cada vez que la estudiamos, nos acercamos a la verdad de Jesús. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Amén. Dice el texto, versículo 22 del capítulo 6, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Venimos de la alimentación. Yo siempre he creído de que los milagros, a lo que nosotros le llamamos milagros, para Jesús y para Dios no son milagros, ¿verdad? Es parte natural de ellos. Y de hecho, en el Evangelio lo que le llama son señales. Otros dicen, otras traducciones dicen signos. Entonces lo que uno tiene que preguntarse son señales de qué. ¿Del poder de Jesús o de qué? ¿Verdad? ¿O de qué? Vaya, venimos entonces de eso. Venimos entonces que cuando se da la cosa de la alimentación de los no sé cuántos miles, porque ahí solo cuentan a los hombres, ¿verdad? Entonces, esta gente cuando ve eso, cuando llegan donde Jesús, el texto lo que nos dice es que la gente buscaba a Jesús porque veían las señales que hacía en los enfermos. Se suponía de que esta multitud de personas buscaban a Jesús por las señales que Jesús hacía con los enfermos. Entonces, por lo demás no lo buscaban. O sea, viéndolo ya en retrospectiva, la gente no veía a Jesús como Mesías, sino que como curandero. ¿Verdad? Ahora la pregunta es, ¿y nosotros, no solo nosotros, sino en la iglesia actual, en el momento actual, por qué seguimos a Jesús? ¿Por Mesías o por curandero? Y ahí está la clave. La clave también está en el texto que yo les decía de Nicodemo, que creo que es el capítulo 3. En el diálogo ese, capítulo 3, en el Evangelio según Juan, está mucha la clave de todo el Evangelio. Si uno no conecta creer con nacer de nuevo, se perdió el Evangelio. Como la multitud que seguía a Jesús por las señales que hacía,
con los enfermos. Yo hablé eso, ¿verdad? El domingo pasado sobre algo de... No, hace 2 domingos hablé sobre eso. Entonces, por eso, cuando se da la multiplicación de los panes y los peces, entonces la primera reacción que hace la gente es versículo 15 del capítulo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, la de la alimentación, ¿verdad? Dijeron entonces, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Sin embargo, Jesús en el versículo 15 del capítulo 6 lo que dice es, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Siguen sin atinarle, ¿verdad? Volvió entonces a retirarse al monte él solo, porque Jesús entonces no quiere ser rey, ni curandero, ni profeta. No es eso Jesús. Profeta fue Isaías, Miqueas, Oseas, etc. Jesús no fue profeta. Entonces, ¿qué es Jesús, verdad? ¿Qué es Jesús? Luego se da la cosa esa de que entonces, como él se va solo, sin los discípulos, porque igual andaban perdidos, entonces se va solo. Y después se van los discípulos, ¿verdad? Entonces se suben a la barca y se van. Cuando van llegando al otro lado, entonces dice que ven a Jesús y les da miedo, ¿verdad? Aquí no aparece como en otros evangelios. Aquí entonces dice el texto que ellos lo reconocen, que lo ven caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él solo les dijo, yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, lo cual llegó hasta la otra orilla. Y yo decía el domingo pasado de que otra vez Jesús está diciéndoles quién es Él. Pero no lo entienden. No lo entienden. ¿Será acaso que nos pasa lo mismo ahora? ¿Verdad? Jesús no es curandero, no es profeta, no es rey. Jesús no es eso. Ahora también hablan de que es amigo, dicen alguna gente, ¿no? Hasta coros hay. Jesús tampoco es amigo, porque estos son desviaciones de lo que realmente es Jesús. Versículo 25, y hallándole al otro lado, entonces dice el texto, entonces esta multitud que andaba siguiendo a Jesús, andaban buscando a Jesús, esta multitud se va y lo encuentra. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le responde, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cómo calificarían ustedes esa respuesta de Jesús? ¿Qué le pregunta la gente? La gente que le pregunta a Jesús.
¿Cuándo? Y Jesús le responde eso. No. Es bien interesante esa respuesta porque uno puede decir, quizás no les oyó, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero lo que está enseñando Jesús es cómo debe de ser la gente también. Porque les dice más adelante, ustedes no me siguen, no me buscan, porque han visto las señales, sino porque comieron y se llenaron. La gente no ve la señal, no vio la señal ni de la alimentación, ni vio las señales anteriores que había hecho Jesús. La gente lo que vio fue la comida y comió. Pero no se pregunta, ¿y esta onda cómo es, va? ¿Y este quién es? No. O sea, la gente no piensa, no reflexiona. A veces creo yo que hay mucha gente le pasa lo mismo ahora. Le piden a Dios tal cosa, Dios se las concede, pasa un tiempo y luego vuelven otra vez a lo mismo. No es así la cosa. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Hermana Loli, ¿cómo lo ve usted todo esto? Y a ellos no les cabía que podía venir, que Jesús era Dios, que era el Hijo de Dios. Uh-huh. Entonces eso a ellos no les cabía, no podían ver el verdadero milagro que Dios hacía en cada una de las oportunidades que lo hizo y que habían sido ellos testigos oculares y no alcanzaban a percibir, no habían tenido esa transformación que debemos de tener todos. Ajá. Muy bien. Si la gente no lo ve a Jesús ni como Hijo de Dios ni como Dios, aunque se presenta como Dios. Pastor. Pastor. ¿Tiene alguna pregunta? Realmente no es una pregunta, gracias hermano, pero fíjese que yo pienso que todas las personas tienen una percepción, todos tenemos la capacidad de pensar. El problema es cómo desarrollamos el pensamiento y bajo qué criterios lo desarrollamos. Uh-huh. Porque una de las condiciones que tenía el pueblo era que la dimensión según lo que yo comprendo, puede ser que yo esté equivocada, posiblemente, pero la dimensión de ellos para su Mesías era el Mesías de carácter político, uh-huh. No el Mesías redentor y eternal. Sí. Entonces, a esas dimensiones es que ellos piensan. Sí. Su mente se ve limitada y su razonamiento se ve también sometido a esa limitante por la percepción que ellos tienen acerca del Mesías. Muy bien, exactamente. Incluso la comprensión que ellos tenían del Mesías era esa. Este Mesías iba a ser un restaurador del reino a la imagen de David. ¿De dónde sacaron eso? Y le dicen, y vas a restaurar el reino de David. Porque es cierto, para ellos este Mesías era político, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
ni le atinan a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto. O sea, hablan de un Jesús que no es. Ven a un Jesús que no es. Y entonces, eso es lo que está aquí. Respondió entonces Jesús, me buscan, ¿verdad? Etcétera. El 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Y una vez más vuelve otra vez a decir cuál es su relación con Dios. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, en Jesús, que crean. Y como he dicho anteriormente, en el capítulo 3, creer posibilita nacer de nuevo. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Cuál es el problema de eso? ¿No dice el texto anteriormente que esta multitud andaba buscando a Jesús por las señales que hacía de los enfermos? Y no dice entonces el texto de que ellos, al ver la señal de la alimentación, lo quieren convertir, lo reconocen como profeta. ¿Por qué le están preguntando eso? Y entonces siguen ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les dice en el versículo 37, momentito, ¿verdad? El maná no se lo dio Moisés. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. O sea, no hay que tergiversar las cosas. La ley no es de Moisés tampoco, es de Dios. Y ahí es donde uno empieza a confundirse. Por ejemplo, ellos decían, nosotros, Abraham es nuestro padre. No, no es cierto. Y nosotros somos descendientes de Abraham. Ahí sí, ¿verdad? Ser descendientes o no. Y definir a Abraham como padre, que es otra connotación teológica, no, ¿verdad? No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron entonces, Señor, danos siempre este pan. Yo sospecho que la gente que está dialogando con Jesús está pensando en comida y Jesús está hablando de otra cosa. Entonces yo les dije al inicio del estudio del Evangelio que algo así iba a ser todo este Evangelio. Jesús habla por un lado y la gente va por otro lado, no entendiéndole. Lo mismo pasa ahora. Decimos milagro cuando Dios hace mi voluntad. Cuando Dios me cumple
nosotros decimos un milagro. ¿Por qué Dios tiene que hacer nuestra voluntad? ¿Acaso el texto no dice de que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios? Entonces tal parece de que le damos vueltas las cosas, ¿verdad? A nuestro beneficio. No tenemos que perder de que a quien nos debemos es a Jesús, a Dios. Y es a Él a quien servimos, a nadie más. No os dio Moisés el pan del cielo. Le dijeron entonces, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Otra vez utiliza lo mismo. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es, yo soy el pan del cielo, o sea, el pan de vida. Pero no es eso lo que vamos a hacer más tarde, tampoco, ¿verdad? Ese pan y ese jugo no es sangre ni cuerpo. Nunca, jamás. Va a seguir siendo pan y jugo. En otras partes es gaseosa y pan y galleta salada. En la iglesia donde yo comencé así era siempre, hasta la fecha es así. De una galleta salada y jugo, y gaseosa de uva. Nunca se convierte en cuerpo, nunca se convierte en sangre eso. Sigue siendo pan, galleta, sigue siendo jugo o gaseosa. Por eso es que decimos nosotros que solamente son símbolos. Símbolos. El participar de eso no me quita ningún pecado. El comer y beber de ahí no me quita ningún pecado. ¿Ah? No, porque quien me quita los pecados, ¿quién es? ¿Quién es? El que quita los pecados de este mundo. Jesús, ¿verdad? Eso no hay que perderlo. Ahora, la gente entonces le dice en versículo 34, Señor, danos siempre de ese pan. Es que el punto no es fácil, pues, ¿verdad? Voy a comer del pan de vida, ¿verdad? Voy a comer de esto. Entonces les dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, ¿verdad? Entonces, lo que está diciéndole Jesús a la multitud esta es que no le creen. Y por eso entonces les responde Jesús como les dijo en el versículo 26. Ustedes no me buscan por quién soy yo, me buscan porque les di de comer. Y Jesús, comparándose con el pan de vida, les dice que el que llegue a Él, el que crea en Él, no va a tener hambre ni sed jamás. Pero no está hablando de la comida, ¿verdad? Buena pregunta sería entonces, si hemos llegado a Jesús, significa que no nos da hambre ni sed de Él. Porque estamos en comunión con Él. Si estamos en comunión con Jesús,
obviamente no vamos a tener necesidad de Jesús, porque ya estamos conectados con Él. No sé si me doy a explicar eso último, porque lo que dice Jesús es: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Si alguien dice, no, como no, entonces no llegó con Jesús. Si el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sed de Jesús, ¿verdad? Por eso entonces Jesús les dice, aunque me habéis visto haciendo las cosas, no creen. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces la cuestión es más básica, más fundamental, ¿verdad? Hay que buscarlo. No hay que esperar que le llegue a uno. Uno tiene que buscar a Dios. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, nuevamente lo dice. Anteriormente lo que ha dicho Jesús es que hacer la voluntad del que lo envió es como su comida. Y yo les decía en ese domingo, ¿y nosotros? ¿Qué tanto hacemos la voluntad de Dios? Si Jesús, siendo Jesús, para Él hacer la voluntad del que lo envió es su alimento, y nosotros, que somos mortales, que no somos mesías, que no somos salvadores ni señores de nadie, hacer la voluntad de Dios esto es nuestro diario vivir. No es otra cosa, es esto. Hacer la voluntad de Dios es nuestro diario vivir, o debiese ser nuestro diario vivir. Porque Jesús, para Jesús, hacer la voluntad de Dios es como alimento. O sea que en la medida que uno hace la voluntad, se alimenta. Entonces dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, o sea, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en el Hijo, en otras palabras, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Verdad que tiene lógica todo esto? Y no hay donde perderse en esto. No es fácil, pero es lógico. Hacer la voluntad de Dios es la clave de todo. Pero yo la voy a hacer si creo. Si creo, voy a nacer de nuevo. Esta persona, nacida de nuevo, es la que hace la voluntad de Dios, que se constituye en un alimento diario
y por lo tanto no va a tener más hambre ni sed de Dios, porque en la medida que lo hace, se alimenta, permanece en comunión con Dios. Entonces no tiene necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque está conectado con Dios. Hoy no amanecí espiritual. No sé qué me pasa, ¿verdad? A veces la gente dice así, hoy no, los jóvenes dicen bajoneado, ¿verdad? ¿Cómo? Peor aún, ¿verdad? Hoy no ando muy... Porque eso no se puede quitar. Es como este compromiso, si es que como no es chapuceada la cosa, no es juego, pero creemos que sí, aunque no lo digamos. La actitud es que para mí Dios es un juego. Porque me pongo como del lado de Dios cuando quiero y cuando no quiero, no. Cuando ando bajoneado, saben que la gente, hay alguien que dijo, no recuerdo el nombre, pero la gente que se deprime más son la gente que están dentro de las iglesias. ¿Cómo es posible eso? No lo entiendo eso. No que uno finja, ¿verdad? Porque en eso sí, ¿verdad? Hubo una época que en la iglesia era donde más se fingía que uno andaba bien. Y hasta decían, ¿y cómo está? En victoria. Y divorciándose. Una cosa es fingir y otra cosa es ser honesto. Esto nos enseña a ser honestos. Un cristiano no puede fingir, ¿verdad? Manipular, engañar, mentir, torcer la verdad, ocultar. ¿Por qué? Entonces no ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo es porque no ha creído. Por eso es que experimenta esa, es que tengo una gran necesidad de Dios. Cuando uno come, no tiene necesidad de comer, ¿verdad? Solo cuando les agarra a la gente de que dice, estoy comiendo por ansiedad. No, ¿verdad? En esta onda no es así, ¿va? Bien. ¿Ninguno de ustedes tiene exámenes ahí? No. Sí. No lo vayan a perder ahí. Vaya. Pero esta es la lógica. Esta es la lógica. No pueden aceptar a Dios. Bueno, entonces por eso Dios mandó a Jesús, que es el pan del cielo. Y lo que está haciendo Jesús es utilizando lo de la alimentación, el recurso ese, ¿verdad? Porque es lo último que ha pasado. La gente llega a buscarlo por las enfermedades, pero les da de comer. Y se cambia el tema. Ya no son enfermedades, sino alimento. Y es Jesús el que introduce eso, ¿verdad? Y entonces les dice la cuestión. Entonces, que todo el que me diere, no se pierda yo nada, ¿verdad? O sea, Jesús no va a perder nada de lo que Dios le entrega, sino que lo voy a resucitar en el día postrero. Y esta es la voluntad, que todo aquel que ve al Hijo, o sea, Jesús, y cree en el Hijo, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Eso ya lo sabemos. Entonces, versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. A lo demás no les importa, a los judíos. Lo que pasa con los judíos es que empezaron a murmurar porque él había utilizado, yo soy el pan del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido?
Lo bueno de eso es que ellos reconocen honestamente que no le creen, pero la multitud no, finge que le creen. Jesús entonces respondió y les dijo: no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Lo vuelve a repetir. Versículo 45. Escrito está entonces en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Jesús va a insistir. Jesús va a insistir de que entre Jesús y Dios son lo mismo. Jesús viene de Dios. Dios lo envió, pero Jesús está en Dios también. Él va a insistir en eso. Y eso es lo que lo conflictúa a la gente ahí. Versículo 46. No que alguno haya, eso, ¿verdad? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían, peleaban entre sí, discutían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? ¿A qué le recuerda eso? Ajá, sí. ¿Y aquí en el Evangelio? A Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre volverse a meter en el vientre de la madre? Y estos dicen: ¿cómo puede éste darnos de comer de su carne? No lo entienden. O sea, Jesús no está hablando de la carne, pues. Y están así, ¿no? Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando de que Él se va a cortar la carne y se lo va a dar. Y entonces uno puede decir: ¿y por qué no le entienden? Porque Jesús ha hablado de creer en Él, de creer en Jesús. De eso ha hablado Jesús. Pero como no lo entienden, utiliza otra cuestión, siempre de comida, de carne, y utiliza lo del maná para poder entonces vincularlo al momento actual. Y entonces vuelve a decir: yo soy el pan de vida. El que entonces ahora dice: el que en mí cree, y dice: yo entonces le voy a, el que de mí coma. De ahí viene la onda de la iglesia aquella, de la transubstanciación de los elementos, de comer cuerpo y beber sangre.
al momento de la Eucaristía, ¿verdad? De ese texto. De ahí viene toda esa doctrina. Eso no aparece ahí, ¿verdad? Por eso yo les he dicho en los jueves, no, eso de doctrina es creada por nosotros, pues. Las doctrinas son nuestras, humanas, y por lo tanto imperfectas. Jesús entonces no les está hablando de que les va a dar carne de Él, cuerpo de Él. No está hablando que les va a dar de su sangre a beber, ¿verdad? No, no, no. Lo que está hablando Él es de creer en Él. De creer en Él. Entonces los judíos, dice, discutían conflictuadamente, ¿verdad? ¿Cómo puede este darnos de comer de su carne? ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Les anima a ustedes todo esto? ¿Los conflictúa? ¿Les aclara o los entenebrece, verdad? Esta cuestión es lo más lógico que se ve en el texto, ¿verdad? El sujeto clave aquí es Jesús. Es Jesús. Si nosotros conocemos a Jesús, el que le conoce a Jesús no tiene remedio más que creer en Él. El que cree en Jesús no tiene más remedio que nacer de nuevo. Y el que nace de nuevo va a hacer la voluntad de Dios todos los días de su vida. Porque hacer la voluntad de Dios es el alimento. ¿Qué piensan? Díganme. Empieza. Muy buenos días a los hermanos que ya están conectados. Un saludo. Recordemos que los hebreos, cuando Moisés les encarga sacrificar el cordero, no se tomaron la sangre, no la untaron en los dinteles de las puertas. Entonces, Jesús es el cordero que es sacrificado en la cruz del Monte Calvario. Entonces, esa figura de que yo les voy a dar mi carne y mi sangre, solamente es una figura. Aunque los hebreos allá sí se comieron la carne del cordero, pero no se tomaron la sangre. Así que eso nos muestra allí lo que Jesús realmente nos quiere decir a nosotros. Pero para la gente de ese momento, el contexto de esa generación, recordemos que habían pasado 400 años sin que Dios hubiese hablado o mandado, hasta que aparece Juan el Bautista. Así que, bueno, esta es mi apreciación. Esta gente tenía razón de juzgar, de decir, ¿y este quién es? ¿Por qué? Porque las profecías de antes, de muy atrás, no hablaban de... Sí, Isaías sí habla del siervo sufriente, pero ellos no esperaban eso. Esperaban un David, un Sansón, etcétera, etcétera. Así que para mí tenían cierta razón. Nosotros ya no, porque nosotros leemos en las Escrituras que Jesús es el Señor. Cambiemos. Sí, muy bien. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. A mí me llama la atención también de que uno debe de tener una mentalidad un poco abierta, ¿verdad? También. Incluso actualmente.
Porque esto es lo que les pasó a estos, a los judíos, como usted planteaba. Sí, es lógico que reaccionaran así, es comprensible pues. Los que habían estudiado el texto de la ley y los profetas, porque eso era lo que había nada más. Entonces, los que habían estudiado, no va, tiene que ser un hombre político, que nos venga a liberar de los romanos, que venga a restablecer el reinado a la imagen del reinado de David. Pero lo que pasa es que eso eran las interpretaciones, pero los planes de Dios son otros. Y eso es lo que uno tiene que mantenerse tan atento en la actualidad también, ¿verdad? Uno estudia los evangelios. Uno estudia los evangelios. Claro, lo que para nosotros es la Biblia es nuestro referente, nuestra norma. Y entonces estudiando este evangelio encontramos esto. Pero encontramos el testimonio, por un lado, de unos judíos cerrados a la voluntad de Dios y otros perdidos, ¿verdad? Otros israelitas perdidos porque andaban en otro rollo ellos, ¿verdad? Entonces, lo mismo puede ocurrir en la actualidad también. No sé si alguien más quiere opinar algo. Vaya, la cuestión entonces es, ¿por qué buscar a Jesús? ¿Por qué buscar a Jesús ahora? Por esto precisamente. Jesús es el único dador de la vida eterna. Jesús. O sea, es de Dios, pero a través de Jesús. Y a través de Jesús es que nos posibilita todo esto. O sea, nos ubica quiénes somos y para qué entonces nosotros servimos. No sé si hay café todavía, ¿verdad? Pero sí, hay café todavía. Vaya, entonces el próximo domingo nos vemos y vamos a orar para despedirnos en este momento. Lea, nos despide en oración, por favor. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de podernos reunir y poder estudiar tu palabra y así aprender y introducirla más en cada vez a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que también podamos salir de esta clase, de esta iglesia, para poder reflejar lo que hemos aprendido acerca de ti. Ahora te pedimos que te quedes con nosotros en el resto del día. Por Cristo Jesús. Amén.